en este caso, porque era militar, y la milicia no puede estar dividida, que dependía del partido, pero el partido era el instrumento del Estado nacionalsocialista. De hecho, la SA era un organismo del Estado. Y, siendo organismo del Estado, Hitler podía actuar a través de ella en todo el país, en cada unidad chica, donde la acción era más fácil de realizar y más fácil de comprobar. Ahora sucedió una cosa muy extraña a esto, que la SA en determinado momento se levantó. No del todo, pero su jefe, Röhm, que era un hombre bastante discutido y discutible, en un momento dado se preparó un putsch contra Hitler, con el pretexto de que Hitler estaba todavía ligado con los grandes intereses económicos del Ruhr y que había por lo tanto que socializar más rápidamente el Estado Nacional Socialista y la comunidad alemana. Bueno, terminó mal para él, como ustedes saben, esto es historia. La SA volvió a actuar como correspondía, especialmente porque al lado de la SA, en un primer momento dentro de ella, Hitler, el partido, creó la Allgemeine SS, la SS paramilitar, antes de la Waffen-SS, por supuesto, que era una organización de guerra. Y la Allgemeine SS fue formada por la élite de los SA. Y muchos de los SS ya estaban encuartelados profesionalmente, miembros de la SS, no todos por supuesto, pero una minoría muy activa. Con esto, la seguridad interna del Reich y del partido dentro del Reich estaba asegurada. Hitler pudo, por consiguiente, realizar en el campo político la transformación de estructuras, no solamente en el campo territorial, no solamente, porque modificó también todas las relaciones existentes entre los distintos elementos constitutivos de esta comunidad. Y esto nos lleva a otro terreno, la organización de la nación por el Partido Nacional Socialista ya organizado y estructurado. Las estructuras comunitarias que creó el régimen nacional socialista desde el Estado, pero no dentro del Estado, fueron esencialmente de dos naturalezas. Fueron económico-sociales y económicas propiamente dichas. En lo económico-social lo más importante que se hizo fue el Frente del Trabajo. No se ha entendido muy bien en qué consistía el Frente del Trabajo. ¿Por qué? Porque había dentro de la organización de la juventud alemana una especie de milicia que sustituía el servicio militar, que estaba todavía prohibido por el Tratado de Versalles, los chicos con pala a la espalda que desfilaban uniformados, y se pensó, y se piensa todavía a menudo, que esto era el Frente del Trabajo. No, esto era un aspecto no secundario, pero marginal. El Frente del Trabajo era la asociación estructural del grupo empresario y del grupo obrero en cada rama de la producción. Era la corporación medieval o la corporación italiana, con naturalmente la representación y la dirección del Estado que estaba representado dentro de cada corporación. Se iba mucho más lejos todavía, porque la tendencia era que la corporación llegara a ser dueña de los instrumentos de producción. Esto se realizó meramente en una medida limitada porque no se podía hacer de golpe. La socialización se puede hacer de golpe. Se ahorca a los capitalistas y se apodera de las fábricas, y después la fábrica nadie la manda y se va al tacho. No, lo hicieron progresivamente. Primero crearon una asociación entre patrones y obreros, y un poco a la fuerza se los obligó a estar de acuerdo.
Pero al mismo tiempo, estas corporaciones, en el marco del Frente del Trabajo, creó todo el sistema social, que fue una de las realizaciones más extraordinarias del régimen nacional socialista entre 33 y 39. Después hubo otras preocupaciones. Surgieron por toda Alemania varios obreros. Las vías miserias que las había en la época de Weimar desaparecieron en pocas semanas. Casitas no todas iguales, estas cosas abominables que vemos en determinados barrios obreros, no, todas diferentes. Y organizaciones sociales, seguridad social, por supuesto, indemnización en caso de desocupación provisional o de enfermedad, colocación de los desocupados en puestos de producción, etcétera, etcétera. Resultado, ya en el 35-36 no había un solo desocupado en toda Alemania y se creaban empresas nuevas constantemente, además de rehabilitar las anteriores. Veremos dentro de un momento cómo se consiguió esto. Se hizo además obras públicas gigantescas a través de la organización TOT, que después fue militarizada, pero en los años de paz no, que dependía también del Frente del Trabajo. Y se crearon en el campo cultural organizaciones para los obreros. Bueno, y para los patrones también, que a menudo necesitan eso, tanto o más que los obreros. Es así, por ejemplo, es un detalle aparentemente sin importancia, que se daban conciertos de música clásica en las fábricas. Usted dirá, pero ¿y los obreros se aburrían? Sí, la primera vez sí, pero poco a poco con el tiempo tomaron interés en algo que era nuevo para ellos. Y en lugar de cantar cualquier estupidez, bueno, empezaron a susurrar sus recuerdos de música clásica. Fue hecho progresivamente, no se fue la música de Juan Sebastián Bach de entrada, se fue a la de Franz Lehár, que era casi de opereta, pero poco a poco se creó un ambiente, hasta que al final, inclusive durante la guerra, se llevaba a los obreros a Bayreuth a escuchar las famosas representaciones de las obras de Wagner, y no se los llevaba a la fuerza, era una puja para ir, todos querían ir. Vale decir que además de la modificación del régimen de enseñanza, de la depuración de los cuerpos de profesores y de los libros de texto, se fue más abajo, se empezó, diría yo, más abajo, para permitir a cada alemán que tenía la capacidad biopsíquica de elevarse, permitirle que lo hiciera, y permitir, por lo tanto, a cada alemán de acceder al máximo nivel cultural. Esto dependía de él si no llegaba. Y también de ascender a las funciones máximas dentro de su empresa. Es lo que hizo Perón acá cuando creó la Universidad Obrera. La Universidad Obrera no era para dar lustre a los estúpidos, era para extraer de la clase obrera, pero dejándolos en sus puestos de trabajo, los individuos de mayor valía técnico-intelectual. A estos se les daba una formación de ingenieros y se los ascendía. Entonces estaban vinculados directamente con el proletariado que el capitalismo había segregado de la sociedad y embrutecido voluntariamente para tenerlo bien atado. Se mantenía en contacto con él porque pertenecía a él, pero al mismo tiempo representaba dentro de él un factor de superación susceptible de guiar a sus compañeros. Esto fue un éxito extraordinario en el poco tiempo en que se pudo aplicar, porque después vino la economía de guerra, en que solo contaba la producción de material bélico y no hubo ni tiempo ni propósito para proseguir en lo inmediato la realidad.
Además de todo esto, las colonias de vacaciones, los albergues de juventud y la famosa organización muy curiosa, el Kraft durch Freude, es decir, la fuerza por la alegría. A los productores de todos los niveles, porque el jefe de una empresa se considera un productor. Este jefe no era un figurón, no era un general retirado, que abre puerta, ¿no? Pisa monseñor, como se decía hace un tiempo acá. No, era el jefe real. Y el jefe real en una empresa es lo más importante de la empresa, porque es el que sabe, el que manda, el que dirige, el que es responsable. Todo, desde los jefes de empresa, mal llamados empresarios en nuestro medio, hasta los peones de fábrica, estaba incorporado a la fuerza por la alegría, precisamente para darles alegría que pudieran trasladar a su trabajo. Inclusive cosas inverosímiles, del 36 al 39 hubo una verdadera flota de barcos de turismo que llevaba a productores alemanes a Noruega, a las Canarias, a la Madeira, a cualquier lado, por 15 días o 3 semanas, gratuitamente, todo estaba gratuito. En el campo hospitalario la situación edilicio no era mala en la República de Weimar, porque venían de antes, pero la administración era pésima y entonces se volvió, por supuesto, a limpiar y a ordenar y a modernizar los hospitales. Esto se vinculó especialmente con la reorganización de las universidades. ¿Qué ingreso irrestricto? Al contrario, el ingreso estaba severamente programado en función de la capacidad del joven, de tal modo que no hubiera ni un lastre y, lo que es peor, un médico que se recibiera, como me consta aquí, lo he visto, un médico que se recibió sin haber visto jamás un parto. Bueno, en estas condiciones, el nivel de la Universidad Alemana, no solo en la Facultad de Medicina, se elevó considerablemente y tuvo ya manifestaciones reales en estos pocos años, de una forma impresionante. Y se cuidó el resultado, porque cuando se desencadenó la guerra, cuando se declaró la guerra a Alemania, fueron eximidos del servicio militar de guerra a los hombres más capacitados en el campo intelectual. Para pelear no hace falta mucha inteligencia, salvo en el nivel máximo. Hace falta otra cosa, pero el cerebro es casi secundario. Pero los cerebros, si se los hacían matar en una trinchera o en un asalto, era una pérdida irrecuperable para la nación. Entonces, así como se dio una afectación especial a los obreros de las fábricas de armamento, se la dio también a los intelectuales y artistas que eran capaces de producir y que lo habían demostrado. Este es un aspecto, ustedes podrían decirme casi secundario, no, porque es un aspecto que dependía de la mística nacional socialista. El régimen era socialista. El socialismo es la unión de los instrumentos de producción